Buenos días. Vamos a empezar el segundo seminario externo del IESA. ¿Sí? ¿Va bien con la luz? ¿Lo ves bien? No podemos apagar ¿Se ve bien? Ah, vale, perfecto. Venga. Entonces, vengo a presentar a Elsa Varela, que es científica titular en IPP, en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. Desde diciembre del 2024. Antes de incorporarse al CSIC, trabajó en Alemania como investigadora postdoc en el Humboldt, en el Departamento de Economía Agraria de la Universidad de Göttingen. 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 Sí. Perdona. Y en el Instituto Forestal Europeo en Bonn. Su investigación busca generar evidencias científicas que apoyen el diseño de políticas para la gestión sostenible de zonas rurales, maximizando la presentación de servicios ecosistémicos a la sociedad, así como las oportunidades de del desarrollo local. Y nada, bueno, con eso paso el testimonio. Buenos días. Bueno, yo soy muy nervio, ya me conocéis, entonces yo me muevo enseguida. Veo algunas caras conocidas por aquí, gente forestales también, Begoña por ahí, así que muchas gracias a todos por estar. Y bueno, y a Jenny y a la gente de IESA por invitarme a venir hoy a contaros, bueno, las cosas en las que trabajo. Bueno, ya veis este título que pues está muy de moda, desgraciadamente, después de este verano que ha sido todo pues tan trágico y tan polémico. Y vengo a hablaros de incendios, pero desde esa vertiente más socioeconómica. Y a ver si esto pasa. Y yo os quería enseñar la siguiente diapo. Bueno, pues nos hemos parado. Esto cosas del directo porque antes nos funcionaba todo. Pero no sé si sigue. Eh, Mira, bueno, vamos dándole. Bueno, he dividido la charla en 4 partes. Quería empezar hablando de incendios. No sé si todo el mundo que está aquí está familiarizado con el tema de los incendios. Y después me gustaría hablar de cómo ha evolucionado la cubierta forestal en España y relacionarlo con esos procesos socioeconómicos que han sucedido en nuestro país, pero también en el Mediterráneo. Y después hablaros de cómo mitigamos el riesgo de incendios, hablaros de medidas directas e indirectas de mitigarlo y acabar con unas reflexiones sobre ello. Vamos a ver si me deja seguir, porque esto está un poco parado. Bueno, pues empiezo con esos incendios y para hablaros de incendios en España yo quería empezar con este informe del PNUMA o de la UNEP, si lo si lo decimos en inglés, que es la Agencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ellos publicaron en 2022 este informe que veis aquí sobre incendios y esto os lo traigo para hablar de la importancia que están cobrando los incendios a nivel global, no solo en nuestro Mediterráneo, sino en todo el mundo, porque estamos teniendo, sabéis que los incendios pues son un fenómeno complejo donde influyen parámetros biofísicos, pero también meteorológicos y sociales. Y lo que tenemos es, a nivel global, una tendencia de aumento de los incendios de mayor severidad, donde ya teníamos incendios y en aquellos lugares que antes no habíamos tenido ninguno, estamos empezando a tener mayor recurrencia de estos eventos. Y el comportamiento del fuego ha cambiado porque también hemos cambiado nosotros nuestra manera de comportarnos y de gestionar el territorio. Y estamos favoreciendo o haciendo que esas condiciones favorezcan que los incendios tengan lugar. Bueno, esto es el caso de España, que veis aquí, la información del Sistema Europeo de Incendios, y ya veis, bueno, pues tenemos este año que ha sido, pues como veis, muy dramático, ¿no? Más de 350.000 hectáreas quemadas, que nos remite a cifras que no veíamos pues desde los años 90, ¿no? Eso lo vamos a ver en un momento. Y sí, en España ha sido un año excepcional, pero también a nivel europeo, como podéis ver aquí, ¿no? Aquí veis pues los mínimos y máximos de hectáreas quemadas en esos casi 20 años, y este año pues estamos superando, nos estamos saliendo de ese rango a nivel europeo, ¿no? Ha sido un año pues muy dramático en muchos sitios. Pero cuando hablamos de incendios, y esto me acuerdo aquí de Luis Díaz Balteiro, de la Escuela de Montes de Madrid, si hablamos de que se nos quema, por ejemplo, un polígono industrial, no hablaremos de cuántas hectáreas se queman, pero en los incendios siempre hablamos de hectáreas quemadas, pero hay muchas más cosas aparte de la superficie, ¿no?
Los incendios tienen impactos muy negativos en muchos de los servicios ecosistémicos, mucho del capital natural del que nosotros como sociedad nos beneficiamos, ¿no? Aquí tenéis algunos datos a nivel europeo para el año 23, ¿no? De pérdidas económicas, pero también pérdidas de hábitat, emisiones de CO2. Yo os ponía un grafiquito también, como esas emisiones están superando los rangos que hemos tenido en los últimos 20 años en este último año. Así que cuando tenemos esos incendios, no solo son las hectáreas, también tenemos que empezar a hablar de otras cosas que estamos perdiendo o valores y servicios ecosistémicos que se ven disminuidos. ¿Y cómo es la tendencia? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí lo veis a nivel europeo, ¿no? Lo que veis en color azul, ese azul que veis ahí arriba, son los incendios de más de 5.000 hectáreas. Lo que estamos teniendo es que esos incendios que suponen apenas un 5% del total, si veis los diagramas de barras hacia el final de, de esta serie temporal, veis que apenas vemos ese color azul arriba en cuanto al número que suponen, pero cada vez vemos una tendencia creciente a que esos incendios, que son los menores en número, representen un área más grande en cuanto a la superficie quemada. O sea, tenemos muy pocos incendios que lo que hacen es ser responsables de mucha área quemada porque tenemos esos grandes incendios pasando. Bueno, ¿y qué hemos hecho? Aquí veis esa serie temporal de España que os decía antes, ¿no? Los países del sur de Europa, lo que hemos hecho desde los años 80, 90, cuando teníamos esos grandes incendios, es mejorar mucho nuestros servicios de extinción. Hemos creado servicios de extinción que antes no existían y que todos nos hemos acostumbrado a que sean parte de ese estado del bienestar, ¿no? Lo que el Estado nos provee es servicios que apagan muy bien los incendios y los hemos mejorado mucho, ¿no? Y eso nos ha permitido proteger ecosistemas muy vulnerables a incendios, pero también y de manera muy importante lo que llamamos el interfaz urbano-forestal. Es decir, la gente que vive en lugares muy cerca del bosque, hablábamos ahora, me han entrevistado aquí, y hablábamos de las urbanizaciones, ¿no? De trasierra, esas urbanizaciones donde la gente quiere vivir cerca del medio natural, pero eso también hace que estén ante un riesgo si no toman medidas de autoprotección y si las medidas de prevención no se ponen en marcha. El problema que tenemos es que esa tecnología de extinción que hemos mejorado mucho puede hacer frente a una pequeña parte de la magnitud del potencial calorífico que tiene un incendio, ¿no? Y tiene una capacidad limitada, como os pongo ahí, de eliminar el riesgo cuando tenemos una gran catástrofe si no combinamos esas inversiones en extinción con una gestión del combustible, como dice la gente de incendios, o de la biomasa de esa vegetación que tenemos. Y además algo que nos sucede es que nos encontramos con esta paradoja de la extinción que ya en los años 80, Hollin y Mefe, os recomiendo mucho este artículo, que es un artículo muy antiguo sobre cómo gestionamos los recursos naturales y que hablan de esta paradoja, ¿no? Cómo el ser muy buenos apagando incendios hace que la vegetación, esa biomasa que no gestionamos, se siga acumulando. Y después cuando tenemos una situación muy favorable, como podemos tener de manera recurrente y cada vez más en el Mediterráneo, ¿no? Con esos días de mucho calor, hace viento, tenemos la vegetación muy seca, pues entonces tenemos mucha biomasa disponible para arder, ¿no? O sea que el ser muy buenos apagando incendios nos lleva a una situación en la que nos hacemos más vulnerables a los grandes incendios. Aquí os traigo de ese mismo informe de la UNEP cómo estamos invirtiendo, ¿no? Cuando hablas con la gente de incendios, aquí veis las 5 Rs que tenemos, ¿no? En el ciclo de un incendio, ¿no? Pues revisar, analizar, reducir el riesgo, prepararnos, responder y recuperarnos. Y veis a nivel global cuál es esa estimación en azul de cuánto dinero nos gastamos y después en verde lo que ellos propondrían de cómo tendríamos que rebalancear eso, ¿no? Entonces, lo que veis es que en esa respuesta estamos gastando bastante más que en las otras fases y lo que ellos proponen es rebalancear eso, es decir, gastar un poco menos en extinción, siempre tenemos recursos limitados y destinar más a las otras fases, ¿no? Sobre todo esa reducción del riesgo que tiene que ver con gestionar activamente nuestro medio. Y aún así, todo eso que nos gastamos, puesto como un porcentaje de las pérdidas, es una cantidad muy pequeña. Es decir, las pérdidas pueden ser muy grandes y ya nos conviene invertir en prepararnos porque eso nos va a salir a cuenta. Vamos a poder reducir esas pérdidas que son muy grandes, ¿no? Ya veis que supone un 10% de esas pérdidas. Cuando hablamos de reajustar qué nos gastamos, eso tiene que ver con cambiar el comportamiento de la gente.
cambiar el comportamiento de la gente que gestiona el territorio, de propietarios forestales, pero de gente que posee la tierra, ¿no? De agricultores y también de ganaderos, pero también de las instituciones, que tienen que cambiar la manera en que gastan las partidas y la manera en que incentivan o desincentivan ciertos usos del territorio. Así que todo eso al final, si lo destilamos, tiene que ver con cómo las personas nos comportamos o cómo las instituciones pueden cambiar ese comportamiento. Si lo miramos desde un punto de vista económico, ¿no? Y os pongo aquí que los incendios son una externalidad ambiental negativa. Una externalidad, como os pongo allí, no lo veis porque está la camarita, pero os traía una definición de eso. Pues es un impacto positivo o negativo que tiene nuestra actividad en el medio ambiente sobre otras personas. Es decir, que cuando un propietario forestal gestiona o no gestiona su territorio, eso tiene un impacto sobre nosotros como sociedad, sobre tener un territorio que puede ser más o menos vulnerable a los incendios. Y hablo de propietarios porque algo que no decimos mucho es que en España el 70% de la propiedad forestal es privada. Muchos de esos bosques en los que paseamos y de los que disfrutamos tienen un dueño con cara y ojos. Es una persona que gestiona o no y que posee ese territorio. Así que cuando esos propietarios invierten menos de lo que sería lo óptimo, y eso puede suceder por que no tienen motivación, no tienen conocimiento, no tienen capacidad financiera, nos crea una externalidad negativa a la sociedad que justifica una intervención de política pública. Y en general esas intervenciones pues pueden ser, como os pongo aquí, o palos o zanahorias, ¿no? Los sticks and carrots en inglés. O bien podemos incentivar esa gestión con ayudas, con subsidios, con reducciones, por ejemplo, desgravándose el IRPF, el IVA de sus actividades, o con desincentivos, como pues eso, perseguir a quien quema de manera saltándose los momentos en que las quemas se permiten, o quema de una manera que no se puede quemar, o no autoprotege, no hace las franjas de autoprotección en una finca o en una urbanización cuando debe hacerlo, ¿no? En este trabajo que os traigo aquí, que espero que se publique pronto, pero ahora mismo es un policy brief relacionado con este proyecto, con FIRES, con mis compañeros del Instituto Forestal Europeo, con Sven Wunder y Cecilia Fracaroli, lo que hicimos es una revisión bibliográfica de qué instrumentos existen para reducir el riesgo de los incendios, ¿no? Es una revisión de bibliografía en inglés, literatura científica, o sea que habrá muchos sesgos y habrá cosas que nos hayamos dejado fuera. Pero bueno, aquí tenéis pues no me voy a detener en todo ello, pero es una recopilación de cómo podemos, lo que os decía, intentar que esos agentes en el territorio reduzcan el riesgo de incendios. Podemos tener mercados donde, por ejemplo, creemos productos, y eso ya existe, productos de ganadería, por ejemplo, de ganaderos que están ayudando a la reducción de biomasa. Y señalamos esos productos para que los compradores o los consumidores sepan que consumir ese producto ayuda a reducir el riesgo de incendios. En general lo que encontramos, y ya os voy a dar un pequeño spoiler, es que en Europa lo que más tenemos son sistemas de pagos por servicios y subsidios. Esos son los tipos de instrumentos que más encontramos en Europa para, como os decía antes, influir en el comportamiento de esas personas que gestionan el territorio. Pero también podríamos tener inversiones como créditos de carbono y créditos de biodiversidad o de gestión, pagar a un propietario por hacer una gestión y que una empresa pueda deducirse, pueda entrar en un mercado voluntario de carbono por el carbono, por ejemplo, no emitido o el carbono secuestrado por una gestión activa, ¿no? Esas son cosas que se están trabajando e implementando. También podríamos reducir las primas que pagamos en un seguro, la gente que vive en una urbanización, pues el seguro del hogar, reducir esa prima si tú estás haciendo una gestión activa de la finca y manteniendo un riesgo bajo alrededor. Bueno, hay muchos instrumentos, algunos incipientes, otros más desarrollados, que nos permiten influir en el comportamiento de las personas. Bueno, y como os he ido diciendo todo el tiempo que tenemos esa vegetación que no estamos gestionando, me apetecía detenerme un poquito en qué ha pasado con esa cubierta forestal en España. Cuando me han entrevistado ahora para los medios locales, claro, me decían, no, pero es que la cubierta forestal está en peligro, ¿no? Que es algo que hablamos mucho, veo a Begoña que se ríe porque tenemos esta cosa de socialmente se piensa que estamos, no sé, en el Amazonas, ¿no? Y la cubierta forestal está en un riesgo extremo, pero nada más lejos de la situación. Os traigo este GIF animado de este grupo de Hilda de la Universidad de Wageningen que muestra la evolución de la cubierta
bueno, de los usos del suelo en Europa desde principios de siglo. Y lo que veis, bueno, pues lo que veis en la península ibérica es parecido a lo que vemos en el resto de Europa, ¿no? Una desaparición de las zonas de cultivo y de los pastizales en favor de la cubierta forestal, ¿no? Nuestros bosques están creciendo y ese proceso se le conoce como transición forestal, que es lo que nos pasa en los países que entramos en las vías de desarrollo. Bueno, nos hemos desarrollado, hemos terciarizado nuestra economía y entonces, como veis en este artículo de Infante Amate, pues hemos perdido todos esos copies, todos esos montes bajos que aprovechábamos para leña y lo que tenemos es aumenta pues el monte alto, es decir, el bosque se está regenerando porque estamos dejando de aprovecharlo, ¿no? Y en el caso de España, esto sucede de una manera muy rápida y de manera muy aguda, ¿no? Que es un poco lo que os pongo ahí. Y es una consecuencia sobre todo de cambios socioeconómicos, no de un proceso planificado como país de, bueno, ahora vamos a hacer la transición. Bueno, no, esto pasa como consecuencia de que dejamos de ser un país agrario y pasamos a ser un país de servicios, ¿no? Esto incide un poco más en lo mismo, pues os doy ahí algunos datos de cómo ha cambiado la superficie forestal y como veis, bueno, por primera vez, pues ahí en los años, eso es en los 80, pues la superficie forestal arbolada supera la desarbolada y ya ves que al final de este periodo, pues es que incluso supera la superficie agrícola, ¿no? Tenemos más bosque que zonas de cultivo. Y eso es una anomalía histórica, es decir, estamos en un periodo excepcional y también tenemos que entender eso. Esto no ha pasado hace mucho tiempo en España, ¿no? Bueno, ¿y ese proceso qué nos trae? Pues nos trae compromisos y a mí me gusta hablar los famosos trade-offs en inglés, ¿no? Porque tiene ventajas y también tiene cosas que no son tiene inconvenientes y tenemos que navegar esa situación, ¿no? No hay enmiendas a la totalidad, no todo es bueno y todo es malo. Tenemos un aumento de captura de CO2, más retención de suelo por esos nuevos bosques y un nuevo hábitat para muchas especies, pero esto también nos trae una pérdida de diversidad en especies que viven en espacios abiertos, ¿no? Nuestras famosas esteparias que no tienen dónde estar, pero también perdemos valores culturales vinculados a ciertos paisajes abiertos, ¿no? La gente en muchos pueblos que esto ya no es mi paisaje, ya no lo reconozco y no quieren perder ese paisaje mosaico que reconocían, ¿no? Y entre esos compromisos o esos aspectos no tan positivos, desde luego están los incendios, porque tenemos una cubierta más continua que nos hace ser más vulnerables a todo el socioecosistema, que es lo que os decía, y no solo es el ecosistema, somos nosotros también como sociedad más vulnerables a ello. Bueno, entonces cuando hablamos de qué tenemos que hacer y cómo gestionamos esta vulnerabilidad que aumenta por incendios, pues normalmente podemos hablar de medidas directas, que es aquellas acciones estratégicas. En lugares definidos del territorio actuamos para gestionar el combustible, la biomasa, ¿no? Lo más obvio son los cortafuegos, aunque son espacios que sobre todo sirven para que los efectivos de extinción entren y salgan de manera segura de esos incendios que tienen que apagar. No es de por sí, cuando hay un incendio muy grande, pues bueno, el fuego pasa simplemente por calor, el calor se transmite y esto no va a ser un freno para los incendios como tal, ¿no? Pero bueno, sí que actuamos en zonas estratégicas, sobre todo con maquinaria, ya sea pesada o ligera, y últimamente cada vez más usando la quema prescrita, ¿no? Que en algunos sitios es controvertida porque socialmente tiene poca aceptación, de eso podemos hablar luego. Bueno, y en esa gestión del combustible es cuando de repente estamos descubriendo que existe la ganadería extensiva, ¿no? ¿Por qué? Porque, como os pongo ahí, esa gestión del combustible es muy escasa. ¿Por qué? Porque es muy caro de hacer, ¿no? Nuestras administraciones, con todo esto habla de incendios, creo que ha sido el Colegio de Ingenieros de Montes Forestales, muchas, ASENFO también, la Asociación de Empresas Forestales, hablan de cómo la inversión forestal, desde que en la crisis se redujo mucho, no hemos recuperado esos niveles de inversión. Es decir, tenemos muy poca inversión y cuesta mucho meter maquinaria en el monte para hacer esa reducción. Entonces, tenemos pues un paisaje todavía muy inflamable porque no hacemos toda la reducción de vegetación que necesitamos. Y es ahí donde de repente la ganadería extensiva aparece, o el pastoreo dirigido, porque es usar la ganadería de manera dirigida y con ese objetivo claro de reducir vegetación, aparece como una opción para poder precisamente reducir esa frecuencia de intervención mecánica y ahorrar unos costes que nos permiten intervenir, por ejemplo, en más territorio, ¿no? De hecho, en Andalucía lo que tenéis es un programa pionero, envidia de otras comunidades autónomas, aunque no lo sepáis, que es la Red de Áreas Pasto Cortafuego Andalucía, la RAPCA, que lleva desde 2005 financiada con presupuesto de incendios, ahora creo que es Protección Civil,
y donde se remunera a los pastores locales por ese servicio de reducir la vegetación en puntos estratégicos en montes públicos. Y aquí lo que se hace es modular ese pago que se les da, porque esto es un trabajo que ellos no harían, no es pastorear tal cual, es ir a lugares críticos y reducir la biomasa donde se necesita y a unos niveles de acuerdo con los protocolos que marca la extinción. Bueno, pues aquí se paga según la dificultad de pastoreo y el grado de cumplimiento. Y estos pagos, hace unos años, en 2018, publicamos este trabajo donde estudiábamos la RAPCA como un pago por servicios ambientales, ¿no? Un pago por servicios ambientales es un mecanismo, como os decía, de cambiar el comportamiento de la gente que se usa mucho en Latinoamérica, por ejemplo, para hacer que propietarios forestales o propietarios de tierras reduzcan la deforestación. Y lo que hacemos es, pues como veis ahí, es una transacción entre usuarios y proveedores de servicio. En este caso sería la sociedad andaluza que necesita de ese servicio y retribuye a los ganaderos porque proporcionan ese servicio de reducción de biomasa. ¿Cómo se diferencia de un subsidio o de una subvención? Bueno, pues primero tenemos unas normas que se acuerdan. Los servicios se generan para la sociedad, el ganadero de esos servicios fuera de su explotación lo hace en montes públicos y nosotros pagamos por ese servicio con la condición de que el servicio se haya cumplido, o sea, que tiene que haber un seguimiento y una verificación, ¿no? O sea, no te pago por hacer lo que ya hacías, sino que te pago por dar un servicio a la sociedad, ¿no? Esta red empezó como un proyecto de investigación y ahora cuenta con unos 200 pastores. Luego podemos hablar, si queréis, del estado de la red y cómo está la situación en Andalucía. Os traigo aquí datos, bueno, cuando se consolida la red en 2011 y sobre todo está en la parte oriental, ¿no? ¿Cómo funciona o cuál es la lógica de un pago por servicios? Bueno, pues aquí os lo traigo, ¿no? ¿Y por qué pagamos? Si miramos la primera columna que tenéis ahí, sería una situación normal, ¿no? Donde la ganadería no está. Pues nosotros en la parte de arriba tenemos a un pastor, ¿no? Que nos está proporcionando, él tiene pues su modo de negocio, es decir, él tiene unos ingresos por lo que vende en el mercado y quizá los subsidios que cobra. Y en la parte de abajo tenemos cuánto nos cuesta a la sociedad hacer esa reducción de biomasa, ¿no? Con maquinaria. Si tenemos un pastor que nos da ese servicio, pues nos estaremos ahorrando parte de los costes, pero para ellos eso supone un coste porque vas a zonas que no son pues muy buenas para tus animales. Igual tienes que pasar más tiempo pastoreando, tienes que suplementar para que tus animales no pierdan condición corporal. Entonces, lo que hacemos con un mecanismo de pagos por servicios es compensar ese coste que ellos tienen. Socialmente, bueno, nos ahorramos un poco menos, tenemos que pagar a los pastores y tenemos lo que veis ahí unos costes de transacción, es decir, cómo montamos un sistema de verificación, de pago, de hacer los contratos para hacer los pagos. Pero aún así tendríamos un ahorro de costes socialmente y entonces en esta situación digamos que todos salimos ganando, ¿no? Ellos cobran un extra para compensar esto y la sociedad tiene unos beneficios. En el caso de la RAPCA hicimos un primer análisis con algunos datos, fue muy difícil conseguir algo de datos, os tengo que decir, pero bueno, conseguimos algunos datos y entonces ahí veis un poco cómo son los pagos, ¿no? El coste unitario promedio de la red son 137 euros por hectárea y de ahí, como veis, pues el coste de funcionamiento, es decir, cuánto nos supone pagar a los pastores son entre unos 80 euros y los de transacción, es decir, tener los técnicos que verifican, que apoyan a los ganaderos, que eso es una labor muy importante, son unos 57 euros. Y lo que hicimos también pues, fue hacer una pequeña estimación, una especie de coste-beneficio un poco primitivo de cuánto nos supone esto, ¿no? Lo que vemos es que supone un ahorro para la sociedad, también que hay una demanda social por hacer este tipo de acciones y que lo que se les está pagando a los pastores es mucho menos de lo que nos costaría una reducción de combustible con maquinaria ligera o pesada. Otra discusión puede ser si ese pago es suficiente o no. Esta es otra de las cosas que podríamos hablar, ¿no? ¿Qué aprendimos cuando hicimos un poco este análisis? Que ya os digo, fue difícil y no es un análisis económico riguroso, pero lo que vimos es que más allá de tener otra herramienta de reducir la vegetación, lo que supone la RAPCA es también buscar una nueva gobernanza en la gestión de incendios, donde no es solamente unos técnicos, es que tú involucras a la población local, ¿no? Esos pastores que están en el monte, que si hay un conato de incendio pueden avisar muy rápido porque están ahí, y es involucrar a otros agentes, es decir, que parte de la sociedad también se involucre en reducir la vulnerabilidad, ¿no? También vimos, claro, que la aparición y la duración, la RAPCA ha durado mucho, hay otros intentos en otras comunidades,
que, bueno, son un poco flor de un día, ¿no? Esto tiene que ver con una voluntad política de mantener un programa a largo plazo y eso es muy importante, dotarlo de fondos y una vez que lo hemos montado, que es lo más difícil, mantener la continuidad, ¿no? Una vez que has conseguido que los pastores se involucren, participen, tener unos buenos técnicos, pues mantener eso es muy importante, ¿no? ¿Qué vimos también? Bueno, lo que os decía, pues que esos esquemas de pago se diseñan desde la prevención de incendios. O sea, el pensar cómo una explotación lleva a cabo este servicio, pues no está. Es algo que se diseña sin contar con la colaboración o la participación de los ganaderos y eso es algo que se podría mejorar, ¿no? Y donde los costes que tienen esos ganaderos de proveer este servicio no es la base del cálculo. Es más, te ofrezco este dinero, ¿quieres participar? Bueno, pues venga, ya me compensa, ¿no? Y ese ya me compensa, en muchos casos vimos que no tenía que ver con lo que les costaba dar el servicio, sino con, tenían otros beneficios como mejorar su relación con el servicio forestal en zonas donde había conflictividad. O sea, el ganadero deja de ser el enemigo y pasa a ser el aliado y esta conflictividad ganadero-forestales que es histórica en España y en muchos países, pues se reducía, ¿no? Participando en estos programas, ¿no? Entonces también es importante tener en cuenta que hay otros motivos que son clave para la participación. Y con este aprendizaje que hice en Andalucía, cuando me fui a vivir a Cataluña, una de mis obsesiones era cómo tenemos que diseñar mejor esto para que los ganaderos quieran participar y para hacer un diseño que sea más óptimo, ¿no? Y entonces en un proyecto nacional que tuve con la profesora Arnao Laizola de la Universidad de Zaragoza, bueno, trabajábamos mucho sobre sistemas silvopastorales, pero desde esta vertiente más socioeconómica, ¿no? Y uno de nuestros objetivos, que lo veis aquí, era investigar si los ganaderos querrían participar en estos programas en lugares donde esto no existía, ¿no? Y cómo habría que diseñarlo para contar con ellos. Y entonces lo que hicimos fue pues una serie de talleres con ellos. ¿Por qué? Porque en muchos casos la gente, yo recuerdo cuando la RAPCA empezó en Andalucía que decían, había gente de la administración que me decía, bueno, si vamos a pagar por esto, todo el mundo se va a querer hacer pastor. Bueno, la cosa no es tan sencilla porque, ve a Suriña que se ríe, porque no es tan fácil. ¿Por qué? Porque se piensa que un ganadero solamente está ahí para maximizar los beneficios crematísticos, ¿no? Financieros. Pues participarán si les pagas, todo el mundo va a participar, pero hay otros factores que sabemos que influyen en la participación, ¿no? Y os pongo aquí algunos. Su actitud medioambiental, si participar aquí está en coherencia con sus valores. Mira, hay mucha gente que dice, no, yo quiero ser libre, yo estoy aquí porque no quiero tener un jefe, yo decido qué hago con mis animales. Si tú ahora me vas a decir que tengo que entrar aquí de esta manera, pues igual yo no quiero participar porque yo quiero decidir cómo manejo mi explotación, ¿no? Pero también es importante cómo se diseña, que tenga bajos costes para ellos el adaptarse a hacer esta tarea o que los niveles de pago consideren tanto la pérdida de ingresos que eso les puede traer como el coste de adaptación, ¿no? Hay diferentes factores que la literatura nos explica que influyen en que un ganadero o un agricultor participe en un programa así. Entonces nosotros decidimos que íbamos a testar esto con un cuestionario, pero que queríamos, estas cosas de los investigadores, testar si el deliberar entre ellos podía cambiar sus preferencias, ¿no? Porque la deliberación es un proceso donde podemos evaluar o valorar, en este caso, un programa y intercambiar opiniones con sus pares, ¿no? Y esto nos permitía pues, descubrir si había valores compartidos, también mejorar su capacidad para entender cuáles eran las implicaciones de participar en esto, ¿no? Y hicimos estos talleres, pues eso, en medio del COVID además fue bastante challenging, pero ¿qué hicimos? Pues bueno, testar si esa deliberación influía, ¿no? Y para ello que hicimos un primer cuestionario donde les dábamos a elegir programas de estos, que ahora os enseñaré un modelo, después deliberábamos sobre lo que habían hecho en el cuestionario y volvíamos a repetir el cuestionario, ¿no? Para ver qué impacto tenía esa deliberación. La muestra es muy pequeñita, ya veis, teníamos 43 participantes, nos pilló el COVID en medio y aparte eran talleres de 2 o 3 horas, bueno, porque aquello era un debate muy agitado, o sea que esto sabíamos cuándo empezamos, no cuándo acabábamos. Entonces no puedes hacer muchos, ¿no? Nos hubiera gustado tener una muestra más grande por tema estadístico, porque hay cosas que funcionan mejor con una muestra mayor. ¿Y cómo eran los programas que les ofrecíamos? Bueno, pues aquí aplicábamos una metodología que se llama experimento de elección. No os he traído los modelos econométricos para no asustar a nadie, pero básicamente cada pastor o ganadero lo que veía eran varias tarjetas, 8 en concreto, como esta, ¿no? Donde tiene 2 opciones de cómo puede ser el programa o una opción de yo no quiero ninguna de ellas, ¿no?
Y cada una de estas opciones lo que veis es que tiene una serie de, llamamos atributos o características y niveles en que varían esas características. Pues tu programa puede o no tener acompañamiento por un técnico que te acompaña y te asesora, porque es la primera vez que vas a hacer esto, ¿no? ¿Quién hace el seguimiento de verificar que eso está bien hecho? ¿Lo hace el ganadero y lo manda a la administración o viene un técnico que hace ese seguimiento? ¿Cuánto dura el contrato? Teníamos duraciones desde 1 año, 5, 10 y hasta 20, ¿no? Hay bonificación. Si haces muy bien todas las zonas que tienes adjudicadas, te bonificamos y te pagamos un extra de 80 euros por hectárea porque lo estás haciendo muy bien y lo que nos interesa es homogeneidad en todas las zonas adjudicadas, pues el programa puede tener bono o no. Y un pago máximo anual por hectárea, que esos niveles van cambiando, pues teníamos entre, me parece que eran de 90 a 180 euros, ¿no? ¿Qué nos permite tener este pago por hectárea? Nos permite después hacer modelos donde vemos cuál es la disposición de ellos a aceptar, es decir, cuánto tengo que pagarle si tenemos una opción con acompañamiento, cuánto tengo que pagarle si el seguimiento lo hace un ganadero frente a un técnico. Y nos permite calcular lo que llamamos la disposición a aceptar un pago y cuánto habría que pagar por diferentes aspectos de ese diseño. Bueno, paso ahora a contaros resultados y empiezo por la parte deliberativa. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, pues que los ganaderos o los pastores no son un todo homogéneo, hay mucha heterogeneidad. Y os traigo aquí los extremos, pero hay una escala de grises enorme en medio, ¿no? Que teníamos a gente más mayor y con normalmente lo que llamamos una perspectiva más tradicional, ¿no? Que te decían, yo lo que quiero es que haya buenas políticas de desarrollo rural, quiero un medio rural vivo, entonces yo te puedo dar ese servicio, a mí no me tienes que pagar nada. Si tú me pones las infraestructuras, yo tengo los vallados, los puntos de agua y me garantizan que esto voy a poder estar ahí un tiempo, yo puedo dar ese servicio donde quieran, porque eso está muy bien. Y si traen a gente joven y aquí se puede instalar gente, pues que promocionen la ganadería y eso ya lo vamos a dar como un extra, ¿no? Y muchos de estos también tenían una alta sensibilidad por el bienestar animal. Y entonces, ¿qué pasaba? Que es como, hombre, el bono ese por cumplirlo todo me parece mal porque yo ya voy a intentar cumplir. Si no cumplo, es porque esto puede poner en peligro pues, el bienestar de mis animales. Si tú me mandas a una zona dependiente con un matorral horrible, que mis animales lo van a pasar mal, no van a tener que comer, pues entonces yo igual no te cumplo, pero no te cumplo porque mis animales van primero, ¿no? No por desidia, no por dejación, ¿no? Y en el otro extremo teníamos a gente que tenía más una perspectiva, yo llamo de provisión de servicios. Y esto era sobre todo ganaderos jóvenes, pastores jóvenes sin tierra, y esto tenéis que tener en cuenta que lo hicimos en Aragón, pero también en Cataluña, donde el acceso a la tierra es muy difícil para la gente joven. Y entonces teníamos a ganaderos jóvenes que no tenían tierras. Y entonces esto es como una oportunidad para seguir con su actividad. Es decir, yo quiero que se me reconozca esta labor porque esto a mí me permitiría ser un ganadero quizá no tradicional, pero dándole una vuelta y vivir de esto, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Y esta gente era mucho más reivindicativa y diciendo, bueno, no me pagues para ahorrarte el coste de maquinaria, págame lo mismo que te cuesta una máquina, yo te estoy dando el mismo servicio, ¿no? Y encima te creo menos emisiones de CO2, esto es más ecológico, más sostenible. Y algunos de ellos incluso podían ver la producción como un producto secundario. Es decir, yo soy sobre todo alguien que da un servicio a la sociedad y luego pues hay cordero como subproducto, digamos, ¿no? Pero ya os digo que entre medias tenemos una variedad de gente que se sitúa entre estos dos extremos, ¿no? Y ahora os traigo ya los números hardcore, ¿no? De esas estimaciones. Como os decía, con la econometría lo que nos permite es estimar cuánto tendríamos que pagarles a los pastores por participar en un programa con estas características. Y os traigo el pre y el post de deliberación porque lo que vimos es que las cosas cambiaban, es que las preferencias cambian cuando hay un espacio de deliberar y cuando estoy hablando de algo en lo que yo no he participado o no lo tengo tan claro, ¿no? Eso nos lo dicen nuestros indicadores estadísticos, que todos mejoran, es decir, el modelo después de la deliberación es un modelo que se comporta mejor, la gente está más segura de lo que está eligiendo y entonces el modelo tiene mejor comportamiento. Pero bueno, si nos fijamos sobre todo en el post deliberación, que es lo que yo creo que tiene indicadores, pues eso, para mí más de los que me fío más, porque ha habido ese espacio de reflexión conjunta y creo que es como las cosas tienen que suceder. ¿Qué vemos? Bueno, pues que si les vamos a poner un técnico para acompañarles, hay que pagarles 84 euros por hectárea frente a no tener un técnico. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque hay mucho escepticismo
No lo veis ahí, pero lo pongo en chiquitito, a ver si lo puedo mover. Bueno, escepticismo con que la administración les vaya a poner un técnico que les vaya a ayudar y que les vaya a comprender. Todos decían, hombre, esto sería fantástico, pero esto es la carta a los reyes y eso no sucede. Y esto tiene mucho que ver con lo que pasa en Andalucía con la RAPCA, que yo siempre digo que la RAPCA, el corazón de la RAPCA son sus técnicos. Aquí los técnicos que ha habido creo que son una de las claves para que el programa haya estado tanto tiempo, porque es gente que está muy al lado de los ganaderos, ¿no? Y ese papel del acompañamiento puede ser muy clave, pero hay que ganarse esa confianza. Lo que vemos es que hay mucha desconfianza de la administración y lo que nos dice la literatura, bueno, es que necesitamos tener esa colaboración, esa confianza para permitirnos experimentar y equivocarnos, porque esto va a ser un proceso de asignarte unas zonas, quizá esa zona no te funciona tan bien, necesitamos 2 ganaderos en vez de uno, ¿cómo lo vamos a trabajar? Y para optimizar esos resultados necesitamos construir una confianza a largo plazo que ahora mismo aquí vemos que no está, ¿no? ¿Qué pasa con el bono? Bueno, lo que os decía, ¿no? El bono es significativo antes de la deliberación, luego no. Y esa no significatividad yo se la achaco a que hay preferencias muy extremas. Hay gente que el bono le parece bien y otros que lo rechazan frontalmente, ¿no? Y como tenemos una muestra muy pequeñita, si veis, la parte de abajo son las desviaciones estándar, que no sé si esto me deja señalar o no. Ay, no, he hecho algo. Uy, perdón, la he liado. Aquí. Bueno, en la parte de abajo son las desviaciones estándar. Como veis, todas son significativas, ¿no? Y en el bono también lo son. Entonces yo creo que hay una alta heterogeneidad y hay gente que os decía, como os decía antes, el bono me parece un insulto a mi actividad. Yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible y si no lo hago es porque las condiciones para mis animales no son favorables, ¿no? ¿Qué más tenemos? La duración de los contratos. Bueno, eso la literatura sobre contratos de este tipo con agricultores, con ganaderos, ¿qué nos dice? Pues que las duraciones medios o largas son preferidas, pero que ellos quieren tener la flexibilidad de salir de ese programa, ¿no? A veces si no tienen esa flexibilidad de decir yo me quiero salir porque esto no me funciona, pues no van a participar. O sea que esto es muy importante. Claro, y aquí en Andalucía, por ejemplo, los contratos son anuales. En Cataluña han sido anuales hasta ahora y van a pasar a ser contratos de 4 años. ¿Por qué? Porque si yo me embarco en esto, si solo me das un año de garantía, yo hago un cambio en mi explotación, en mi manejo del ganado, tengo que ir a proveer este servicio, tengo que aprender, mis animales también tienen que aprender y el contrato solo por un año, el año que viene no voy a poder mantenerlo, bueno, pues esa incertidumbre puede hacer que la gente no participe, ¿no? Porque tiene que haber un compromiso de las dos partes finalmente. ¿Y qué vemos? El seguimiento. Bueno, pues la parte de seguimiento ya veis que tampoco es significativa y otra vez yo lo atribuyo a una alta variabilidad. ¿Por qué? Porque hay gente, algunos de los ganaderos nos decían, la gente más joven decía, pues yo prefiero hacer yo el seguimiento, porque la administración a veces puede venir a tiempo para verificar que he hecho el cumplimiento o no, no me fío. Entonces, si yo tuviera una manera de hacer una foto y subirla y mostrar que he cumplido, pues eso sería fantástico. Otros te dicen, bueno, yo ya hago mucho trabajo, entonces esto es un trabajo extra, entonces que lo haga otro. Yo no quiero asumir trabajos que son de la administración. Y yo creo que esos dos extremos hacen que este atributo no sea significativo, pero que tenga una alta heterogeneidad, ¿no? Eh, entonces, bueno, como veis, hay mucha heterogeneidad en las preferencias, pero esto sí que nos da pistas de cómo podemos empezar a diseñar mejor estos sistemas de pagos para contar con esos ganaderos, ¿no? Y para poder trabajar de acuerdo con, bueno, con gente que nos puede mantener esos paisajes más resilientes. Y paso ahora, estábamos con esas medidas directas de mitigación del riesgo de incendio, pero ¿qué son medidas indirectas? Bueno, pues son todas esas actuaciones que lo que hacen es mantenernos un paisaje que sea capaz de regular los incendios, ¿no? Lo que hemos visto es actuaciones en lugares estratégicos, pero sabemos que los incendios ocupan grandes, bueno, como os decía, ¿no? Tenemos una cubierta forestal muy continua, muy homogénea y es un espacio ideal para que el fuego avance. Entonces, lo que queremos en muchos casos es recuperar paisajes en mosaico donde esos diferentes usos tengan también diferente contenido de biomasa y nos puedan ayudar a que los incendios no sean tan graves. Y es que quiero poner esto más pequeñito porque no sé si veis todo. Bueno, voy a dejar de tocarlo. Lo que os traía aquí son algunas publicaciones recientes porque es verdad que estamos acumulando, pero solo en los últimos años, mucha más evidencia científica de la capacidad de estos mosaicos de diferentes usos para reducir esa vulnerabilidad a los incendios, ¿no? Y frenar la severidad. Os traigo aquí algunos trabajos, ¿no?
de modelización. Esto es en el norte de España con Judith Lecina. Esto es el trabajo de Fernando Pulido con el proyecto Mosaico en Extremadura, que os animo a investigar y a conocer porque es un proyecto precioso, ¿no? de involucrar a los actores en el territorio. Y os traigo aquí también un trabajo muy interesante del grupo de Davide Ascoli en Italia, donde miran cómo la gobernanza activa de los territorios, y esto es un trabajo no de modelización, sino basado en hechos, digamos, en los datos reales, los territorios donde se gestiona más activamente tienen menor impacto por incendios, incluso en condiciones muy severas, ¿no? Que esto es un gran debate. Si esa gestión en mosaico, cuando tienes mucha severidad de incendios, también puede afectar. Bueno, ellos lo que ven es que sí, que incluso bajo esas condiciones severas de clima, de inflamabilidad, estos paisajes gestionados activamente funcionan mejor en el caso de los incendios. Bueno, y os traigo aquí de nuevo, vuelvo a ese trabajo que os presentaba al inicio con mis compañeros del Instituto Forestal Europeo, donde os decía que los subsidios y los pagos por servicios son lo más frecuente en Europa. ¿Por qué? Porque a veces cuando hablamos de gestión del territorio se nos olvida que la política agraria común es uno de los factores que más modela nuestro paisaje, ¿no? Y en general porque como dividimos mucho los usos, ¿no? Y ese es como uno de mis mensajes para hoy, de intentar integrar más, hablamos de lo forestal a lo mejor, pero nos olvidamos que la política agraria común es lo que más influye en nuestra gestión forestal, porque no tenemos una política europea común de gestión forestal, sino que esa política agraria de manera transversal influye en cómo gestionamos todo nuestro territorio, ¿no? Y de hecho el Programa de Desarrollo Rural, ese pilar 2 de la PAC, es, como os pongo ahí, el instrumento de financiación más importante para apoyar el desarrollo rural y la viabilidad de zonas rurales. Así que tiene sentido preguntarnos cómo esto está influyendo en nuestros paisajes. Y os traigo este trabajo. A ver, esto lo puedo poner más pequeñito. No, es que no veis nada de mis titulillos, pero bueno, no pasa nada. Bueno, si los programas de desarrollo rural, os traía esta publicación de unos compañeros italianos para ver si, bueno, si esos programas de desarrollo rural que también financian la gestión forestal, por ejemplo, nos están ayudando a reducir la vulnerabilidad ante incendios, ¿no? Y si están actuando en las zonas donde realmente lo necesitamos. Lo que tenéis en amarillo son las zonas más vulnerables a incendios, ¿vale? En Italia, aquí lo veis. Bueno, pues no es sorpresa, ¿no? Cerdeña, Sicilia, toda la zona mucho más mediterránea y al sur. Eso en amarillo. ¿Qué tenemos en verde? Los sitios que más financiación reciben de los programas de desarrollo rural que tienen partidas para financiar esa gestión sostenible. Bueno, pues veis que no acaba de coincidir mucho. Solamente los puntos azules son donde coinciden ambas cosas, donde tenemos más vulnerabilidad y donde podemos destinar más dinero. Entonces vemos que tenemos grandes zonas pues que no están siendo atendidas, ¿no? Por esos programas de desarrollo rural para reducir la vulnerabilidad. Así que necesitamos pues un enfoque mucho más espacialmente explícito a la hora de asignar esas ayudas para llegar a los territorios que lo necesitan. A ver. Vale, y os traía aquí algunas propuestas para mejorar, bueno, la política agraria común y esos programas de desarrollo rural, que es algo en lo que algunos estamos como preocupados o intentando hacer propuestas. Veis aquí una publicación con algunos compañeros que hicimos en 2020. Esto también es una carta creo que es de Fernando Moreira en Science, hablando de cómo esta política agraria común puede ayudar a reducir los incendios. ¿Cómo? Pues manteniendo esas medidas indirectas que son pues mantener el pastoreo extensivo en esas zonas marginales, propensas al abandono y más vulnerables a incendios, pero también proteger y restaurar esos bosques o ecosistemas más abiertos, reorientar las medidas que tienen que ver solamente con restaurar para que haya gestión forestal y mejorar el apoyo a sistemas agrícolas que mantienen esos paisajes multifuncionales, ¿no? Esos sistemas de alto valor natural que en muchos casos están infrafinanciados, ¿no? Y promover medidas de alto impacto. Esto es uno de mis órganos favoritos de la Unión Europea, si no lo conocéis, la Corte Europea de Auditores, que audita las políticas y da cera por todos sitios. Tiene un informe del año pasado sobre incendios. Pero bueno, ¿cómo estamos siendo eficientes al usar el dinero público? Bueno, pues ellos nos explican que no y que tenemos que promover medidas de alto impacto. Por ejemplo, pagar por resultados, que es lo que hacemos con los ganaderos, pagar porque nos den ese resultado de reducir la biomasa. Y os traigo, creo que me queda poquito tiempo ya, pero sí, os voy a presentar, nada, un trabajo que estamos todavía, bueno, lo hemos enviado a una revista, es parte de mi trabajo
antes de irme de Alemania, donde trabajé con el profesor Plieninger, que él trabaja mucho en sistemas, en enfoques integrados de gestión del paisaje. Y entonces lo que hicimos fue traer algunos de estos enfoques ILA, que se llaman, se usan mucho en países en vías de desarrollo, donde se intenta, bueno, compatibilizar muchos usos, ¿no? Tienes una población que tiene que mejorar sus condiciones de vida, pero tienes una biodiversidad o especies amenazadas. Entonces, ¿cómo intentar compatibilizar diferentes usos e involucrar a la población local? Eso es mucho de lo que trabajan estos enfoques integrados de paisaje. Entonces, lo que hicimos fue intentar ver qué dimensiones de esta literatura serían clave para el tema de la gestión de incendios, ¿no? Pues ahí os pongo algunas. La multifuncionalidad, es decir, compatibilizar diferentes objetivos, nada nuevo, buscar sinergias y esas compensaciones o sacrificios y hacerlos explícitos y ver cómo los gestionamos, hacer una integración intersectorial, como os decía, la participación, otro elemento clave, es incluimos a diferentes actores y una gestión adaptativa, es decir, que aprendamos de cómo estamos gestionando y tengamos indicadores para mejorar de manera continua lo que hacemos. Y entonces lo que hicimos fue recoger una serie de iniciativas bueno, sobre todo en la Europa mediterránea, 10 iniciativas que trabajan a diferentes niveles, ¿no? Los proyectos de pastoreo, pero también restauración de paisajes en mosaico, que como os decía, y el proyecto Mosaico de Extremadura, pero algunos programas también de concienciación y autoprotección de la población, como es ese programa a nivel nacional en Portugal, que es el Safe Village and People, un programa en Grecia también de ciudadanos que están en esa interfaz urbano-forestal, mejorar su protección. Bueno, como veis, hicimos una recopilación de 10 iniciativas y las analizamos con este marco, ¿no? ¿Cómo se están comportando estas iniciativas frente a esas dimensiones que nos marcan los enfoques integrados de paisaje, ¿no? Y bueno, ¿qué identificamos? Hicimos unos diagramas que no voy a pararme a explicar, aunque podemos hablar de ello luego, pero bueno, los factores de éxito que vimos, o sea, aquellos programas que funcionaban mejor en todos los casos son aquellos que incluyen a muchos actores, que tienen mucho liderazgo y legitimidad social, es decir, que la población local los apoya y que también tienen apoyo institucional y marcos normativos que les favorecen y que les ayudan a desarrollarse. No os estoy contando, creo, nada nuevo, ¿no? En ese sentido. Y también que cuentan con evaluación y aprendizaje. ¿Y cuáles vimos que eran como digamos, las debilidades que vimos comunes? Bueno, que en muchos casos faltan herramientas para ver esos trade-offs, esas sinergias y compensaciones. También encontramos dificultades para coordinar diferentes sectores y escalarlo, ¿no? A veces son iniciativas muy pequeñitas, están funcionando. ¿Cómo podemos hacerlas más grandes? Bueno, pues ahí es donde se encuentra la dificultad y en muchos casos también que la financiación, como os decía, es una financiación a corto plazo. Entonces, la iniciativa que ha empezado no puede estabilizarse en el tiempo, involucrar a más actores. Bueno, y aquí pues pensamos un poco cómo se podría mejorar ese impacto, ¿no? Con este esquema de amplificar dentro, es decir, cómo hacemos que esas iniciativas continúen. Bueno, pues asegurando una cierta financiación estable con modelos con presupuesto público, pero también intentando que esas iniciativas se puedan automantener, ¿no? Amplificar fuera, bueno, vimos ejemplos, ¿no? Ramas de Foc en Cataluña es una adaptación del modelo RAPCA a las particularidades locales. O sea, en muchos casos no se trata de aplicar lo mismo, sino adaptarlo al contexto en el que nos movemos. ¿Y cómo amplificamos más allá? ¿Cómo hacemos que esto escale? Bueno, pues tenemos que influir en políticas públicas, pero también en valores sociales, ¿no? En que la sociedad entienda que somos vulnerables a los incendios, que tenemos que cambiar la manera en que nos relacionamos con el medio y que todos tenemos una responsabilidad en ello, ¿no? Y con esto acabo ya. Estas serían mis últimas reflexiones, que voy un poquito pasada. Bueno, no os cuento nada nuevo aquí, ¿no? Pasar del fuego como enemigo a un fenómeno socioecológico, es decir, que nos alude a nosotros y no va a desaparecer. Tenemos que saber cómo coexistir con el fuego y superar esas estrategias que se basan en la extinción. Restaurar esos mosaicos multifuncionales, pero hacerlo desde un punto de vista adaptativo. ¿Cómo lo hacemos mejor? ¿Cómo está funcionando? ¿No? Y optimizar los instrumentos económicos que tenemos. ¿Cómo hacemos para que los actores que se tienen que involucrar encuentren atractivo hacerlo y que esto suceda intersectorialmente, ¿no? Y para eso tenemos que contar con políticas agrarias que incorporen el riesgo de incendio, articular también a todos esos actores en torno a ese objetivo compartido de reducir la vulnerabilidad. Y sabemos que apostar por esos paisajes es una mejor inversión, es una inversión, digamos, más sabia
que no hacerlo frente a los incendios catastróficos. Y con esto acabo. Un poquito pasa de tiempo. Gracias por vuestra atención.